Si no entran los 5.400 millones de dólares que tendrían que haber entrado el 15 de septiembre, Argentina está en riesgo de default otra vez. ¿Y cuántos serían? 9, si no me equivoco. Él me va a corregir ahora. Gracias, Marcelo. Un gusto tenerte acá. Gracias a vos por la invitación. Bueno, te pregunto, ¿qué visión tenés de todo esto? Bueno, sobre el tema de lo último que dijiste, de la deuda, ya ahora ha habido lo que se le llamó un reperfilamiento, quiere decir, pateamos para adelante los vencimientos, o sea que estamos muy cerca de un default, o es un default parcial, y además, considerando que los vencimientos de este año, parte de ellos se pasan al año que viene, y a su vez el año que viene ya había fuertes vencimientos, y va a estar muy complicado para cumplir, con lo cual lo que hay que esperar va a ser una negociación por la deuda. Y lo que hay que pedir es que sea una negociación que se haga más o menos rápido, que no estemos, como en la anterior ocasión, entre el diciembre del 2001 y el 2005, ¿cierto?, en default. O sea que tuvimos prácticamente 5 años fuera de los mercados y en default, que ahora sea una negociación más rápida. Creo que Argentina puede hacer algo como hizo Uruguay, que es reprogramar vencimientos pero sin quitas, ¿sí? Sin quita, pero se paga más adelante para que Argentina pueda cumplir, o con una pequeña quita, pero me parece que no es la situación de la negociación esa que culminó en el 2005 con una quita de prácticamente 2/3 sobre el capital. Era otra situación. Yo creo que ahora se lo debería cometer más rápido. No ir como compadritos, sino simplemente como un país que no puede pagar y que lo que pide es más plazo y no pide quita o no pide una quita muy amplia, porque ¿cuándo reingresamos a los mercados? En el 2016. 3 años después ya estamos de nuevo en problemas. La verdad que somos muy poco serios y por ende tiene que ser seria esta negociación. Esta negociación, para volver a cumplir, tiene que ser seria. Pero perdóname que te interrumpa, Marcelo. Primero, hoy acaban de poner en funciones a Georgieva, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional. Los comentarios que leí, que no es tan blanda como lo fue la Lagarde, todo lo contrario. Eso por un lado. Y por el otro lado, vos, para poder patear la deuda para adelante, en la situación que está Argentina, tenés que tener superávit fiscal. Y nosotros estamos lejos de tener superávit fiscal, porque la cantidad de gasto que tenemos, que es compulsivo, porque están todos los pobres gritando ahí a un costado, y los indigentes, de las cuales yo creo que la mayoría son pobres e indigentes. Debe haber algunos que están acostumbrados y han dicho que no van a trabajar nunca más en su vida, bueno, pero son la minoría, tengo que suponer eso. Mirá, el tema, eso la sociedad no lo termina de entender. Hagamos de cuenta que hay una gotera acá, en el techo una gotera y cae agua, gota a gota, y tu solución es poner un balde. Va a ser solución hasta que ese balde se llena. Cuando se llenó, capaz que pongas otro balde. Argentina hace eso con la deuda. El balde es la deuda, pero lo que llena el balde, lo que genera el problema es la gotera. Nosotros no arreglamos la gotera. Claro, cambiamos de balde. Pateamos el balde, ponemos otro. Pateamos bastante seguido el balde. Pero no arreglamos la gotera es el déficit fiscal. La deuda actual es la suma de los déficits del pasado, que los traemos a valor presente. Entonces, mientras siga habiendo déficit fiscal, o va a haber siempre mucho endeudamiento, o mucha inflación, o las dos cosas. O porque lo financiamos con emisión, o lo financiamos emitiendo otro papelito que son de deuda. La sociedad lamentablemente no termina de comprender eso, que la solución es arreglar la gotera del techo, que no haya más déficit fiscal. Además, hemos tenido ya tantos default, hemos sido tan irresponsables que va a tener que ser un compromiso institucional el que tenga Argentina en ese sentido. Por eso cuando ahora habla, por ejemplo, Fernández habla de acuerdo social, empresarios, sindicalistas, quizás partidos también, sería bueno que si hubiese algún acuerdo, primero para bajar la inflación, puede dar resultado como en España un acuerdo, si sirve para coordinar expectativas, pero mientras tanto que el gobierno tenga una política fiscal y monetaria para bajar la inflación, ¿cierto? Ir emitiendo menos, eliminar el déficit fiscal, etc. Si no, el acuerdo ya sabemos en Argentina que no sirve, ¿no? El acuerdo del 73 de inflación cero,
duró 2 años y explotó por los aires con el Rodrigazo. ¿Por qué? Porque se había acordado no subir precios y salarios por un tiempo, pero por lo bajo la maquinita de hacer dinero estaba full. Claro, porque Belgerbar dijo por decreto oficial que había inflación cero, entonces estábamos todos tranquilos, Pero el Banco la gente Central cerraba. ese año aumentó 60% la base monetaria. Era claro que por más acuerdo que hubiera, no iba a servir. Pero en España, en la Moncloa, fueron coordinando los aumentos de precios y salarios. Suponte que, digamos, para el año que viene va a aumentar 35% los salarios, 35% los precios, se comprometen los empresarios, y el Banco Central se compromete también a que la emisión de moneda suba como máximo el 35%, y que el déficit fiscal va bajando, que el gasto público suba menos del 35%, y así fueron coordinando. Al año siguiente dijeron, bueno, ahora en vez de 35 pasamos a 25%. Ahora, si solamente congelamos precios y salarios, pero no hay una política por lo bajo para bajar la inflación en lo que representa la emisión de dinero y el déficit fiscal, no da resultado. Ahora, si van a hacer un acuerdo, estaría bueno que sumen otras cosas, como comprometerse a no tener déficit fiscal, y podría haber otras también, como comprometerse a un plan de competitividad. En varios años, para que Argentina exporte cada vez más, porque varias veces hemos hablado que la solución para Argentina, para bajar la pobreza, que los salarios realmente mejoren en el tiempo, es exportar cada vez más. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Para exportar cada vez más, vos necesitas inversiones. Sí. Bueno, las inversiones, sean de los argentinos que la han sacado y la tienen afuera, o sea de inversiones extranjeros, solo van a venir cuando la Argentina le dé comodidades para poder invertir. Esto sea una reforma profunda de la ley laboral y bajar la fase impositiva, porque el costo argentino, por culpa de los impuestos que cobra el Estado, es tremendo. Entonces, si no logra esas dos cosas, y los sindicatos, cuando yo digo que tenemos un sindicalismo muy fuerte en la Argentina, uno de los países más sindicalizados del planeta, es porque los sindicatos no están dispuestos a ceder un metro de terreno. Bueno, eso debería formar parte de ese acuerdo. Comprometerse a una política de Estado para exportar más y lo que eso implica en términos de reformas. El sindicalismo es parte del apoyo que tiene Fernández. Es parte del problema también. Sí, pero también hay quienes dicen, y eso se vio por ejemplo con Menem, que es el peronismo el que puede hacer esas reformas. Sí, señor, yo coincido totalmente con eso. Lo dijo el economista que estuvo... Guillermo Calvo dijo eso. Bueno, que gane Fernández y que le arreglen ellos, porque esto fue creado por el peronismo, que lo arregle el peronismo. Pero además los sindicatos son más cercanos al peronismo y quizás hay más factibilidad que le den un periodo para que Fernández haga reformas, como le dieron a Menem, cosa que a lo mejor no se lo dan a otro tipo de presidente. Pero que yo no creo que... Acá también yo soy el maldito que se enrosca la noche para dormir. Alberto Fernández, creo, no le puede dar lo que le dio Menem, porque Menem los hizo participar a los sindicatos argentinos, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, de las ganancias de las privatizaciones. Fueron socios en eso. Quedaron bien gorditos muchos de los tipos que hoy son multimillonarios y siguen al frente del sindicato. Cavalieri, qué sé yo, cuántos hay como eso. Sí, bueno, pero los sindicatos son muy sensibles a ciertos temas, como las obras sociales y otros. O sea, yo creo que las obras sociales son un negocio para los sindicatos. Es probable que se pueda llegar a negociar. Pero vos fíjate lo que está pasando con las obras sociales, que encima se las dio Onganía, un tipo que venía a poner orden y disciplina, resulta que les regaló las obras sociales. Las obras sociales son el gran negocio de los sindicatos. A ver si vamos a creer que ellos tienen sensibilidad social. Yo no les creo una palabra. Bueno, pero si pueden contribuir a que se hagan algunas reformas, bueno, bienvenido sería. Yo creo que estamos muy intrincados, Marcelo. Yo creo que estamos casi en una etapa final de un proceso que empezó hace muchas décadas. Yo no sé cómo podemos zafar de esta situación. Porque además Fernández, yo lo dije recién en el pequeño editorial que hice, Fernández no está en un lecho de rosas. Fernández está rodeado por la Cámpora, Grabois, Horacio González, Justicia Legítima. Por eso hay que ver cómo camina. También hay quienes dicen que en el peronismo normalmente cuando acceden al poder se ordena el tema del poder en el presidente. Ojalá fuera así. Como Néstor sucedió a Duhalde y le sacó al poder a Duhalde en 2 años. Los conocedores del peronismo opinan eso, de que en realidad una vez que ya hay un presidente electo,
se queda con el poder. Pero Néstor tuvo algo que no tiene Fernández ahora, que son la soja a 600, más de $600. Entonces No, pudo pero tener eso no lo tuvo Néstor, superávit. eso lo tuvo Cristina recién. Néstor no tuvo una soja tan cara. Subió mucho más después ya con Cristina, que es la parte que no se supo administrar. No se supo administrar la bonanza en realidad en ese ¿Néstor periodo. no tuvo la soja a 600? No, fue con Cristina. Ah, yo estaba equivocado. Incluso con Néstor empezó a subir de a poco. Lo que sí puede tener este gobierno que empiece ahora, a lo mejor no la soja cara, porque nada indica que eso vaya a ocurrir, pero está Vaca Muerta. Claro, es cierto eso. Y el litio también que viene por detrás, pero sobre todo Vaca Muerta, hay quienes opinan, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos la jornada de finanzas públicas con tu amigo Ernesto Resch y otros. Hubo un panel sobre Vaca Muerta, había opiniones de académicos que puede aportar de acá al 2025 500.000 puestos de trabajo. Sí, pero ¿cuántos? Y ¿10.000 o 15.000 millones de dólares por año son? Sí, hay que invertir muchísimo. Por eso allí Fernández está diciendo que va a tratar de blindar el tema de Vaca Muerta, porque se da cuenta que eso puede ser su nueva soja. Claro. El que puede generar los dólares y empleos, como en aquella oportunidad les pasó, digamos, al kirchnerismo, repito, fue más con Cristina que con Néstor, ahora podría ser Vaca Muerta y hay que administrarlo bien, ¿cierto? Porque no se administró bien la bonanza de la soja la otra vez, se lo desperdició totalmente. Sí. Es más, yo soy convencido que Argentina, cuando equivoca el camino, generalmente es cuando las cosas están yendo bien, que no va para donde hay que ir, cuando es más fácil maniobrar, que es cuando te está yendo bien. Cuando ya que caíste en la recesión, como Macri el 18, el 19, es muy difícil ya arreglarlo. Para vos, a tu criterio, Marcelo, ¿cuál fue el peor error que cometió Macri? Y bueno, como con el diario del lunes uno que dice que tendría que haber ajustado rápido, tendría que haber planteado bien el problema heredado de déficit fiscal de más de 6 puntos del PIB, con los intereses, y el tipo de cambio muy barato, o sea, el dólar muy barato o el tipo de cambio muy bajo, los problemas de la energía, las tarifas que cubrían el 15% del costo de la energía en el 2015, 15%, y ahora cubren el 75%. O sea, aumentaron mucho las tarifas, pero aún así no cubren el 100% del costo de la energía, y Argentina sigue teniendo la energía prácticamente más barata de los países de Latinoamérica, aún ahora, en dólares, y el transporte público también. Pero bueno, uno es fácil decirlo ahora, pero quizás si lo hacía en el 2015 ese ajuste, poniendo en claro la herencia y ajustando, se le complicaba de entrada, porque cuando hizo lo de las jubilaciones, la movilidad previsional, que si nos ponemos a ver, no fue una... al lado del problema que tenía fiscal, era una pastillita, una píldora. Y sin embargo, un lío bárbaro. Yo creo que el problema fue que cuando se vio obligado a ajustar, que fue el año pasado recién, porque lo dejaron de financiar, entonces no ajustó y se endeudó mucho, ¿no? O sea, como no ajustó, el déficit lo heredó de Cristina, eso no hay ninguna duda. No ajustó, pero lo cubrió con mucho endeudamiento. Cuando se terminó el endeudamiento en el 18, recién ahí empezó a ajustar el gasto, pero ya la gente le dice, no, ya estás en tu tercer año de gobierno, ya esto es un problema tuyo, no es la herencia. Me parece que también falta un poco de viveza política. Última pregunta, Marcelo. Si mañana por decreto oficial te dicen tenés el poder de reducir el gasto público, ¿por dónde apuntás? Mira, yo creo que lo que se puede hacer es un poco lo que ha hecho Macri en los últimos 2 años, porque cuando vos tomás el presupuesto no es tan simple decir esto lo eliminás. Si tenés cerca de 4 millones de empleos públicos, y evidentemente no todos tienen mucho trabajo para hacer, pero la solución de sacar del Estado a cientos de miles de personas no es viable políticamente. Lo mismo con los jubilados sin aportes. Sí, y ya entonces, están jubilados. ¿qué haces? Y lo que te queda es lo que le tocó hacer Macri, que es que hay muchos empleados y muchos jubilados y ahora todos ganan un poco menos. Licuar. Se licua y claro, es que así terminan estas cosas. Sí. Si vos metés 1 millón de personas de empleo público nuevo y metés 3 millones de personas sin aportes, los jubilados, a la larga terminan pagando los niveles de salario y de las jubilaciones, y sobre todo, ¿quién termina pagando? El que había aportado y el que estaba de empleo público antes y que algo hacía, que tenía alguna tarea para hacer. Pero lamentablemente es así. Lo que hay que tratar de evitar es que vuelva a ocurrir, que vuelva a entrar mucha gente al Estado, que se vuelva a jubilar a la gente sin aportes, o en todo caso, como hay ahora con el gobierno actual, no es una jubilación, sino una asignación,
como es la asignación por hijo, para personas sin aporte, que no equivale a una jubilación, que es el 75 o 80%, bueno, no es una jubilación, de manera que quien aportó no siente que fue en vano su esfuerzo, ¿no? Y eso ya en gran medida lo ha hecho Macri. Se han licuado las jubilaciones y sobre todo los salarios del sector público en los últimos 2 años y en las provincias también. Por eso bajó el déficit fiscal, el primario de 4% a 0,5% que puede llegar a ser este año. ¿Y la tamaña presión fiscal que soportan hoy los argentinos, cómo se achica eso? Eso también va a ir lentamente por el déficit fiscal que hay. Entonces, hay que elegir bajar aquellos impuestos que más se necesita bajar. Por ejemplo, yo te diría a nivel nacional, aportes patronales, que ya hay un cronograma, respetarlo, y impuesto a cheque a cuenta de ganancia, o sea, no lo eliminás, pero lo pones a cuenta, y en las provincias ingresos brutos, quizás seleccionando bien qué de ingresos brutos seguir bajando, pero yo no creo que se pueda hacer más que eso por un tiempo, más allá de alguna medida más puntual en los impuestos, porque lo primero es bajar el déficit a cero. Y cuando digo el déficit es después de pagar intereses. claro. Porque ahora lo que estamos bajando a cerca de cero es antes de pagar intereses de la deuda. Claro.